Bienvenidos a Mente Abierta. La exposición de 1893. Feria o encubrimiento. Y si te dijera que una de las construcciones más monumentales de la historia de Estados Unidos, una ciudad entera con arquitectura clásica, electricidad avanzada y millones de visitantes, fue borrada del mapa tras solo 6 meses. La Exposición Mundial Colombina de 1893, también conocida como la Feria Mundial de Chicago, ¿fue realmente una feria o fue algo más? En 1893, Chicago, una ciudad aún recuperándose del gran incendio de 1871, fue elegida sede de la Feria Mundial que conmemoraba los 400 años de la llegada de Colón a América. Y lo que sucedió allí simplemente no tiene sentido. Se construyó una ciudad entera con palacios de columnas corintias, fuentes monumentales, esculturas grecorromanas, lagunas artificiales, jardines diseñados por el mismo arquitecto del Central Park y más de 200 edificios en apenas 3 años. El material principal, supuestamente yeso y madera. Pero esperen, yeso con techos de antorchas encendidas para edificios que rivalizaban con el del Louvre o el Vaticano, no encaja. Se dice que asistieron unos 27 millones de personas, el 25% de toda la población del país. Fue la primera vez que se mostró la electricidad de forma masiva. Nikola Tesla iluminó la Ciudad Blanca con luces nunca vistas antes. Y ahí también nació la noria, las palomitas Cracker Jack y los llamados zoológicos humanos. Pero tras 182 días, todo fue destruido. La excusa eran estructuras temporales. Sin embargo, hay fotos de calidad impresionante, pero casi ninguna del proceso de construcción desde cero. ¿Por qué? ¿Por qué un evento de semejante escala, éxito e impacto no fue documentado como corresponde? ¿Y por qué algunos edificios sobrevivientes como el Palacio de Bellas Artes siguen en pie hoy en día reformados en piedra como si nunca hubiesen sido temporales? Aquí es donde surge la hipótesis que muchos consideran descabellada, pero cada vez más intrigante. ¿Y si estos edificios no fueron construidos para la exposición, sino reutilizados? Y si la feria de 1893 fue una gran puesta en escena para ocultar que en América ya existía una civilización anterior, sofisticada, monumental, algo como civilización tartaria, arquitectura clásica, tecnología avanzada, edificios cubiertos, reformados, encalados, y si no era yeso, sino piedra blanqueada, ¿por qué un proyecto tan masivo, tan perfecto no se ha vuelto a repetir jamás? ¿Y por qué tanto simbolismo masónico en los planos, esculturas y numerología del evento? ¿Qué se estaba celebrando realmente? ¿Un descubrimiento o un encubrimiento? Hay incendios masivos que precedieron estas ferias. Ciudades enteras como San Francisco, Nueva York o Boston destruidas en llamas, justo a tiempo para construir estas nuevas ciudades blancas. ¿Coincidencia o parte del mismo plan? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus comentarios. Me despido y los veo más adelante. Hasta luego.